la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué cosa? Y la fe de Jesús. Y que se estableció en el año 1863 como un ente organizado, como una iglesia organizada bajo un patrón bíblico bien establecido. Pero lamentablemente, aunque en el año 1863 se organizó esta iglesia bendita, adventista del séptimo día, ya en el año 1883 algunos dirigentes propusieron realizarle cambios a este movimiento que estaba yendo por la senda correcta, y se quiso cambiar, se quiso reorganizar en 1883, o sea, 20 años después que se había fundado, se había organizado. Y este cambio que querían hacer era introducir un manual de iglesia que coordinara todo el cuerpo establecido en distintos países. Pero, gracias a Dios, se rechazó este llamado de los dirigentes porque no era el propósito de Dios. Ese es un ejemplo, es otro ejemplo que vamos a presentar, porque muchos hermanos llegan a esta iglesia y ni saben a dónde llegaron. No saben lo que era también, cómo ha sido transformada por los años en algo peor. Porque en el año, vamos a presentar este caso del año 1883, donde algunos dirigentes propusieron a la Asociación General, presidida por el pastor Butler, que ese mismo año elaboraran un credo o un manual de iglesia, a lo cual el pastor Butler aclaró más tarde por escrito. Y aquí vamos a ver la carta del pastor Butler rechazando el manual de iglesia, lo mismo que habían rechazado los pioneros, y sobre todo cuando se fundó en 1863, que nunca la verdadera iglesia adventista del séptimo día iba a tener un manual de iglesia, un credo en el cual diga lo que creemos y lo que no creemos, porque nuestro manual, nuestra creencia, nuestro credo es la Biblia completa y en la forma en la cual está escrito este maravilloso libro. Y no podemos cambiarlo cada 5 años como se hace hoy en día, o amoldar a nuestros tiempos lo que quiere decir, porque la palabra de Dios es eterna. Entonces no se tiene fe en estas sagradas escrituras y se quiere hacer una obra mejor, así como la de Jeroboam, como la de esta iglesia, que en vez de dar jugo de uva daba uva a las personas, cambiándole el sentido, trayendo chistes, títeres, muñecos, para hacer los cultos más agradables, para tener más personas en las reuniones. Ese es el principio que queremos mostrar, el acomodamiento de la escritura para el beneficio de aquellos que piensan hacerlo mejor. Entonces, el pastor Butler escribió esta carta debido a este tema de que querían instaurar el manual de iglesia. Dice así: al que escribe se le solicitó por parte de los delegados de la reciente Asociación General hacer una sucinta declaración en la Review acerca de la decisión tomada con respecto al manual de la iglesia. Durante los últimos 4 o 5 años ha existido en algunos de nuestros hermanos el deseo de tener algún manual de instrucciones para ser usados por ministros jóvenes, o sea, por pastores jóvenes, dirigentes de la iglesia, etc. Se pensó que esto conduciría a la uniformidad en todas partes, que proveería medios de instrucción para los inexpertos y que sería muy conveniente en muchos aspectos. En la sesión más reciente se designó un comité de 13 miembros para que consideraran el tema y sometieran un informe. Ellos así lo hicieron y por decisión unánime recomendaron a la Asociación General que no era aconsejable tener un manual de iglesia. Los delegados de la Asociación General deliberaron sobre esa recomendación y unánimemente se decidió en contra de un manual. La Biblia contiene nuestro credo y disciplina. Prepara enteramente al hombre de Dios para toda buena obra. Es notorio que tal obra, o sea el manual, publicada con el auspicio y el apoyo de la Asociación General, conformaría
y moldearía gradualmente toda la organización. Creemos que si aceptamos un manual, el resultado sería todo lo opuesto. No tenemos el menor deseo de seguirla, o sea, es la idea del manual, ¿no es cierto? Por lo tanto, rechacemos un manual antes de que sea demasiado tarde. Hasta este momento hemos tenido éxito en nuestra organización sin la necesidad de un manual. La unión prevalece en todo el cuerpo. Las dificultades que aún tenemos que resolver con respecto a la organización son mucho más pequeñas que las que tuvimos que enfrentar en el pasado. Se ha preservado la simplicidad y hemos prosperado al hacerlo. Más vale continuar como estamos. Por estas y otras razones, el manual de iglesia fue rechazado. Es probable que esta idea nunca se vuelva a contemplar, dijo el presidente de la Asociación General en la Revista en General del 27 de noviembre del año 1883 en la página 745 y 746. Ahí está esto. Usted lo puede chequear, lo puede comprobar. Que se rechazó por los pioneros, por los fundamentos de este movimiento adventista del séptimo día, la idea de tener algo rígido que moldearía la estructura, la organización, y que no es algo que agrade a Dios porque tenemos nuestro manual que es la Biblia. Pero, aunque el pastor Butler señaló que es probable que esta idea nunca se vuelva a contemplar, ya para el año 1932, después de la muerte de Elena G. de White en 1915, en este año 1932, se lleva a cabo nuevos intentos para apartarse de lo que el Señor había establecido. En esta experiencia maravillosa que ella decía, en esta operación milagrosa del Espíritu Santo, cambiando nuestra religión e introduciendo, como decía el texto, una falsa reforma. Se comenzó el proceso de reorganización durante la presidencia en la Asociación General de Carlos Watson. O sea, esto es historia de la iglesia y que debemos conocer, porque estas palabras que había dicho el pastor Butler parecieron haberse olvidado, se olvidaron, y se publicó en ese año, en 1932, el primer manual de la iglesia, formándose de esta manera una nueva organización, sin la aprobación divina, por supuesto. Y entonces las personas que llegan, los nuevos catecúmenos, piensan que es normal tener este manual de iglesia porque no conocen la senda antigua, mis hermanos. Debemos meditar en lo que está sucediendo, en lo que es hoy en día, o lo que debiera ser la iglesia bendita del séptimo día, nosotros miramos el pasado, mirando las sendas antiguas, porque se ha levantado esta nueva generación que no conoce a Dios. La mensajera del Señor advirtió de todo esto, del deseo de los hombres de dominar a sus hermanos a través de reglas y normas, inventando como lo hizo Jeroboam, por ejemplo. Y dice así, esto está en la Revista en General nuevamente, pero ahora el 23 de julio del año 1895, que dice así: en el centro de la obra se están elaborando leyes y reglas que pronto se multiplicarán. Los hombres no deben dictar. Los que conocen la verdad serán guiados por el Espíritu Santo y no tratarán de dirigir al Espíritu. Si las cuerdas se hacen más tensas y las reglas más detalladas, si los hombres continúan ordenando a sus hermanos a señorearse más y más en los mandamientos de los hombres, muchos serán motivados por el Espíritu de Dios a romper cada grillo y a afirmar su libertad en Cristo Jesús. A ningún ser humano se le permitirá coartar mi libertad o limitar la perfecta libertad de mis hermanos sin escuchar mi voz de protesta. Revista en General del 23 de julio del año 1895. Y al instaurar entonces este libro, este manual, en lo que se indica lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, era el espíritu de poner cargas, ordenanzas humanas a la iglesia, y que esto era tremendamente peligroso porque iba a reordenar, iba a moldear de esta forma todo el cuerpo a través de los países.
El elaborar un manual de iglesia era reorganizar lo que se había establecido años atrás. Por razones obvias, la institución del manual tendría como objeto final sustituir la autoridad de la Biblia, porque eso es lo que muestra la historia. Se llegaría a eso, y también sustituir los testimonios del Espíritu de Profecía, al punto de que aunque el manual contradiga un punto de doctrina específico y que no tenga sanción o mención alguna falta establecida en la Biblia y el Espíritu de Profecía, la feligresía en su mayoría se inclinaría a obedecer este manual, como lo relata mejor el Espíritu de Profecía en el Conflicto de los Siglos, en la página 654, que dice: hay millares de personas que no admiten nada, por evidente que sea su revelación en la Biblia, si resulta en oposición con su credo o con las enseñanzas adoptadas por sus iglesias. ¿Cuántas veces lo hemos visto que las personas, como van en contra de lo que se enseña desde el púlpito, lo que tienen establecido en sus estatutos las organizaciones religiosas y sobre todo la Iglesia 23 de septiembre, lo rechaza aunque se lo muestre usted en la Biblia o en el Espíritu de Profecía? ¿Cuántas veces lo hemos visto? Este rechazo, porque se tiende a seguir más a los hombres que a la palabra de Dios. Eso es la triste realidad. Y por eso que vemos todas estas cosas extrañas dentro del campamento que se introducen cada vez más y más, y las personas piensan que es bueno porque se está evangelizando de esta manera, a través o de esta otra forma. Tenemos que ser de acuerdo a lo que Dios dejó, y por eso que es importante conocer nuestra historia de cómo se fundó esta iglesia 23 del séptimo día. Y aquí quiero mostrarles un parrafito donde habla cuando se instauró, cuando se organizó. Hay un libro que se llama El libro de biografía del Espíritu de Profecía de Elena G. de White, y en el tomo 1 dice así: el sábado 5 de octubre, después de la puesta del sol, se llevó a cabo una reunión donde José Reid actuó como presidente y Urias Smith como secretario. A continuación, parte del acta de esta reunión trascendental, y esta acta, que no voy a entrar en profundidad, es la base de la organización de la formación como iglesia de este movimiento adventista del séptimo día. Muy importante, que se desconoce. Y esto se encuentra en este libro, que se conoce poco también, que se llama Libro de Biografías, que muestra un poco la historia denominacional. Dice la página 452, párrafo 2. El primer tema presentado fue la organización de las iglesias. El hermano Lothborough dijo: pienso apropiado y necesario que consideremos aquí la organización de las iglesias, ya que el asunto ha estado inquietando, sobre todo durante los últimos 6 meses. Entonces ellos estaban preocupados y se reúnen para poder organizar la iglesia ese 5 de octubre. Pero en esta reunión salió a luz un temor de no parecerse a la iglesia de Babilonia, que ellos iban a hacer cualquier cosa para no parecerse y seguir la senda antigua, como recién habíamos comentado. Entonces, el hermano Lothborough sugirió que si así fuera, ellos estaban imitando las otras iglesias construyendo lugares de reunión, o sea, los templos. Declaró: nosotros llamamos Babilonia a las iglesias no porque ellos pactan obedecer juntos a Dios. Y se refirió a un artículo que él había escrito para Review, en la que declaró lo siguiente, y aquí va a presentar el motivo por el cual realmente ellos consideran a las demás religiones como Babilonia, y que ellos no se quieren parecer a ellos. Entonces él dijo así, sacó este artículo que había escrito y lo leyó. Dice así el artículo: el primer paso hacia la apostasía es adoptar un credo o un manual de iglesia que nos diga en qué creer. El segundo es hacer que ese credo sea una prueba de discipulado. El tercero es procesar a los miembros por ese credo. El cuarto, denunciarlos como herejes a aquellos que no creen en ese credo. Y quinto, es comenzar una persecución contra los tales. Y eso es lo que ellos querían evitar, porque eso es lo que hacen las iglesias apóstatas. Las iglesias que han caído, ellos no querían parecerse en nada a Babilonia al tener una lista de creencias, y entonces
esas creencias sean una prueba de discipulado y que a través de ello procesar a los miembros por esas mismas creencias. Y aquellos que no cumplan, que sean disidentes, denunciarlos como herejes y por último perseguirlos. Eso es lo que hace Babilonia, eso es lo que ha hecho Roma durante toda la Edad Media, y ellos no querían parecerse a Babilonia. Por eso que la Iglesia Adventista verdadera nunca debiera haber tenido un credo o un manual que le diga cómo deben hacerse las cosas, porque nuestro manual es la Sagrada Escritura, es la Biblia. Y entonces existe esta persecución, este perseguimiento, este desglosamiento, borramiento de los libros de esta institución por aquellos que quieren hacer la voluntad del Señor. Como le pasó al pastor Esteban Ball, como estamos viendo en pantalla, cuando lo censuraron a él y no le permitieron entrar en algunas iglesias, como en esta carta que se levantó en contra de él, para que él no participara de las reuniones ni aquellos pastores que trabajan con él allá en Rock and Mountain, en la conferencia de Rock and Mountain, y donde ahí estábamos, lo podemos ver que está en inglés y ahí está firmando el presidente, el pastor presidente de esta conferencia, Mick Torber, y también lo firma el pastor Doug English, el vicepresidente de esa conferencia, y el tesorero, o aquí le llaman el vicepresidente de finanzas, Darren Godfrey. Entonces, en español dice: la conferencia de las montañas rocosas cancela a Esteban Ball. La Iglesia Adventista del Séptimo Día Dorada invitó a Esteban Ball a venir a su iglesia y presentar un seminario en febrero de este año 2022. La administración de la conferencia de las montañas rocosas prohibió a cualquier entidad de la conferencia, diciendo lo siguiente: la conferencia de las montañas rocosas y por extensión cualquier iglesia, escuela u otra entidad afiliada a RMC no invitará a Esteban Ball ni a ningún ministerio afiliado a él a hablar en ninguno de nuestros eventos, ni permitirá que él utilice nuestras instalaciones, y como es una violación del material copiado que él use nuestro nombre cuando se le indique que específicamente que no lo haga. No puede usar nuestro nombre ni el nombre de ninguna entidad de la conferencia, ya sea por escrito o grabado en ninguno de sus materiales. Y ahí podemos ver la negativa de esta conferencia y de muchas otras donde le cierran las puertas, es perseguido porque no se ajusta a lo que ellos estiman conveniente. Y aquí podemos ver un poco un video del pastor Ball hablando de que llamando a lo bueno, a lo correcto, a que se haga la voluntad de Dios. Vamos a verlo. El gobierno de los Estados Unidos ha perdido su perspectiva histórica. Ni sospecha los peligros, está jugando con fuego y ni siquiera se da cuenta de lo que está haciendo. Inclusive en nuestra propia iglesia, mis hermanos y hermanas, hay cierta amnesia en cuanto a los peligros que representa el papado. Saben que nuestra iglesia pertenece a varias comisiones del Concilio Mundial de Iglesias, que es muy ecuménico. Nuestra iglesia, con pretextos nobles, para tratar de exaltar el sábado como día de reposo, le dio una medalla de oro a Pablo VI, al Papa Pablo VI, que decía: el séptimo día es el sábado, con el fin de testificar. Pero era en una actividad de libertad religiosa. Además de eso, en la conferencia general en San Luis, que no fue la última sino la anterior, créanlo o no, alguien pasó por la plataforma con la bandera de la Santa Sede. Yo lo vi con mis propios ojos. La Universidad de Andrews invitó a 2 sacerdotes de la Universidad de Notre Dame para enseñar una clase de evangelismo. 2 profesores de la Universidad de la Sierra sugirieron que el papado ha cambiado y debemos construir puentes de comprensión entre la Iglesia Católica y la Iglesia Adventista. Y ustedes saben que muchas iglesias adventistas no se quiere oír de nuestro mensaje profético, porque es impopular.
se quiere hablar del amor de Cristo, se habla nada más que Cristo nos ama, pues este mensaje es un mensaje de que Cristo nos ama. No juegues con fuego, porque si juegas con fuego te vas a quemar. Las advertencias que da Dios en la Biblia, mis hermanos y hermanas, son mensajes de amor para que nosotros no caigamos en la trampa. Este es otro ejemplo de lo que está pasando en nuestro medio, de cómo se hacen las cosas y las consecuencias que tienen de haber adquirido esta reorganización, y que el manual es una más solamente. Hay muchas que no podemos tocar en este mensaje. La Biblia menciona lo siguiente, en Isaías 39 dice: pero el Señor, Dios de sus padres, les enviaba palabras repetidas veces por medio de sus mensajeros, porque Él tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas, hasta que se encendió la ira del Señor contra su pueblo y ya no hubo más remedio. Porque este es un pueblo rebelde, hijos falsos, hijos que no quieren escuchar la instrucción del Señor, que dicen a los videntes: no veáis visiones, y a los profetas: no nos profeticéis lo que es recto, decidnos palabras agradables, profetizad ilusiones, apartaos del camino, desviaos de la senda, no oigamos más acerca del Santo de Israel. Y estas palabras nuevamente hacen eco en este tiempo del fin, hacen un llamado para no confiar en el agente humano, para mirar solamente a Jesús, a su palabra, aún escrito está, y poner nuestra vida en de acuerdo, en armonía con su santa voluntad. Que el Señor nos ayude para poder ser parte verdaderamente de este pueblo final, que en su misericordia pueda enmendar todos nuestros errores y poder ser realmente sus hijos que andan en las Sagradas Escrituras. En el Espíritu de Profecía, en Testimonios Especiales del 17/8 de 1882, dice así: el pueblo de Dios de hoy día está en peligro de cometer errores no menos desastrosos. No debemos confiar ciegamente en hombre alguno, por elevados que sean su profesión de fe o su puesto en la iglesia. No debemos seguir su conducción, a menos que la palabra de Dios lo sostenga a él. El Señor quiere que individualmente su pueblo distinga entre el pecado y la rectitud, entre lo precioso y lo vil. Y ahí lo tenemos nuevamente, como se nos hace un llamado a no poner la vista en el decadente agente humano, que poner nuestra vista solamente en Dios, no poner la vista en los hombres, sino que solamente en la palabra de Dios. También dice ella en Mensajes para los Jóvenes, en la página 70, dice: un carácter formado a la semejanza divina es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al venidero. Cuán importante es, pues, el desarrollo del carácter en esta vida, y eso es lo que debiéramos nosotros apuntar, trabajar en forma personal, porque también van a haber chascos en este tiempo del fin por una mala preparación, siguiendo lo que conocieron. Cuando llegaron a esta iglesia, pensaron de que esto era la iglesia adventista del séptimo día, lo que hay actualmente, porque no se conoce la historia de este movimiento, no se conoce la Biblia, como dijimos recién. Y entonces por eso que ella dice, en Mensajes Selectos tomo 1, en la página 394, dice: pero se chasquearán los que esperan contemplar un cambio mágico en su carácter sin que haya un esfuerzo decidido de su parte para vencer el pecado. Hasta donde alcance nuestra capacidad, hemos de manifestar la verdad, el amor y la excelencia del carácter divino, y esa es la meta a la cual debemos nosotros llegar con la ayuda del Señor. Ya la hora ha pasado y vamos a ir concluyendo con estos versículos para meditarlos ahora en forma más profunda, donde decía Jeremías 6:16: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Qué triste
ha sido la historia en forma general, pero va a haber un remanente, va a haber un pequeño remanente que sí va a andar y va a seguir al Cordero por donde quiera que va. En Isaías 35:8 decía, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Gloria a Dios por eso, porque el Señor va a estar con nosotros, va a llevarnos por el camino correcto, y se cumplirán en nosotros estas palabras que decía Isaías 58:12, donde señala, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Gloria al Señor, que tú y yo, mis hermanos, podamos ser parte de este pueblo que edifica las ruinas antiguas, las sendas antiguas, y que son llamados para restaurar las calzadas que el Señor ha presentado en su palabra. Estoy muy contento de haber compartido nuevamente con ustedes este mensaje, y me despido deseándoles que el Señor Jesús les bendiga ricamente. Los ángeles ya vienen bajando, la iglesia a despertar, pues ha llegado la hora, la gracia hay que proclamar, la obra del Espíritu Santo se ha de manifestar, la iglesia se ha levantado, el Señor al frente está. Vino al mundo sin miedo y sin duda, vino al mundo la Aquí gracia. está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué cosa? y la fe La fe